Vamos al mensaje de la palabra de Dios de esta tarde. No recuerdo si ya les había comentado esta experiencia que yo tuve. Dicen que cuando uno empieza a repetir sus anécdotas es porque la edad comienza a hacer ciertos estragos, ¿verdad? O la otra que se utiliza actualmente, que tiene que ver con eso y que ya empieza a repetir ciertas historias y todo el mundo se las sabe, pero tiene que ver con lo que les quiero comentar. Hace varios años, durante los estudios que estaba realizando en Durango, en el seminario, por extensión, yo me tocaba ir una semana cada 2 meses a Durango, y muchas veces agradezco a Dios por su provisión, por su bendición, pero muchas veces iba nada más con mi pura gasolina y así pasaba la semana, nos hospedaban y regresaba con ello. Me iba por la carretera libre y por la libre regresaba. Y en una ocasión, recuerdo muy bien, un módulo que nos tocó en enero. Salimos ya tarde aquel viernes de Durango y cerca de las 8 de la noche tomé carretera, y fue una de esas veces en que nada más iba con la gasolina que la iglesia donde estaba sirviendo me daba, me apoyaba, y dije, bueno, pues vámonos por la libre. Antes de partir aquí a Torreón, me habían dado un sobre con una ofrenda para un pastor de aquí local, y me pidieron que se le entregara. Dije, perfecto, está bien, y dije, bueno, pues vámonos, y tomé carretera ya en la noche y vine por la libre, y pasando Yerbanís, quien conoce este camino, hay una parte donde vienes en la carretera, pasas Yerbanís, luego subes y empiezan una serie como de curvas antes de bajar a Cuencamé, o de regreso es lo mismo. Y pocas veces he tenido este tipo de experiencias sobrenaturales, y venía manejando en la noche, venía ya en la carretera a punto de tomar esas curvas, y en eso fue como si una película empezara a correr por mi mente, tan clara, tan nítida, y en esa película que empieza a pasar por mis ojos, veo que en la carretera, adelante de Cuencamé, hay también una serie de curvas muy sinuosas, y yo no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de poner topes tanto en la bajada como en la subida de una de estas columpios. Y recuerdo que yo me vi que iba en la carretera, hice alto en uno de estos topes, y de pronto de mi lado derecho aparecía alguien, una persona, y pegaba el vidrio del carro y me quitaba el carro, y ahí, pues hasta ahí llegaba, y luego desapareció, y me impactó. Dije, Dios mío, ¿qué fue esto? ¿Qué fue? Recuerdo que venía escuchando el radio, el estéreo, y dije, ok, mensaje recibido, voy a tomar la autopista, voy a tomar parte de la ofrenda, y llegando a Torreón lo repongo. En esos días, como adición a todo esto, estaba muy en el día a día la cuestión de la violencia, y en aquella parte de la carretera, en especial la libre de Gómez a Cuencamé, se había convertido de pronto en un tramo muy peligroso por la cuestión de la violencia, de los asaltos y todo esto. Y llego a Cuencamé y tomo la autopista, y hoy en la mañana estaba recordando los de hace 8 días,
cuando comentábamos lo de esta mujer, Elizabeth Elliot, que decíamos que a veces en algún momento u otro de nuestra vida vamos a encallar. Y en eso venía por la autopista, tranquilo, y 2 kilómetros antes de llegar a la caseta de León Guzmán, de pronto el coche se paró, se murió. No es por presumir, pero recuerdo que teníamos poco con ese coche, era un Gol, y se murió en una pendiente, y lo que hice fue nada más llegar con el vuelo, ya no subir, que no lo iba a lograr, y pararme exactamente donde estuviera un interfón para pedir ayuda. Y llegué, me paré en la carretera, ya noche, oscuro es poco lo que les puedo decir, ahí no se ve nada. Y obviamente, nada más por no dejar, levanté el cofre y pues, pégale aquí, pégale allá. Y no, el coche estaba muerto completamente. Bueno, no muerto, sí daba marcha, pero no prendía. Y crucé a la autopista, al otro carril para pedir ayuda. Y minutos después llegó la grúa, me remolcaban la caseta. De ahí de la caseta tuve que esperar a que el seguro mandara una grúa para que me trajera a Torreón y dejar el carro en la agencia. Y bueno, muy presente tengo esa anécdota por lo siguiente. Y a veces me he preguntado, ¿qué hubiera pasado si yo me voy por la libre? No, bueno, sería especular. Creo que Dios me previno de algo mayor. Con todo y todo tuve que encallar. El carro se quedó me quedé tirado en la carretera, pero en la autopista. No es lo mismo haberse quedado en el tramo libre. Y tuve que pedir auxilio, y con todo y todo llegamos a la casa, ya recuerdo, como a las 2, 3 de la mañana. Pero digo esto y comento esto porque Dios siempre está trabajando para nuestro bien. Y no siempre, hermanos, entendemos las formas que Dios utiliza para dicho bien. En su amor por nosotros y en su cuidado que Él tiene, Dios siempre está involucrado en nuestro cuidado, en nuestro bienestar y sobre todo en nuestro futuro. Dios, lo he dicho en otras semanas anteriores y hoy lo vuelvo a repetir, Dios siempre da ese primer paso, ¿sí?, en busca del hombre, para buscar, para tener un acercamiento. Me queda claro, y creo que podemos estar de acuerdo, en que si hay alguien que esté sumamente interesado en mantener esa relación con nosotros, es Él. Dios siempre, de una forma o de otra, va a hacer todo lo posible y todo lo que esté a su alcance para que esa relación no se deteriore. Y en esa insistencia de Dios está su cuidado, está su provisión. Ahora, todo esto, el cuidado de Dios hacia nosotros, nace de su amor. Y es donde quiero enfatizar esta tarde esta reflexión. Hay un canto cuya parte de su letra dice lo siguiente, dice: pues nadie te ama como yo. Dice: mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Dice: nadie te ama como yo. Y qué hermoso, porque pudiéramos añadir más términos, porque nadie te ama como yo, porque nadie te cuida como yo, porque nadie te protege como yo, porque nadie está al pendiente de tu vida como yo, nos dice el Señor.
Y fue en la cruz. Ahí en esa cruz Dios pasó de las palabras, de las promesas, a los hechos. Así tenía que ser. No era suficiente el que Dios nos estuviera repitiendo constantemente, o que la Biblia nada más hablara del amor de Dios, que leyéramos Dios te ama, Dios nos ama, si no hubiéramos plasmados en hechos ese amor. Y ese amor está ahí, o se dio ahí, en la cruz donde Jesús murió. En Cristo, en Jesucristo, Dios el Padre se dio en sacrificio por ti y por mí. Y la cruz, hermanos, la cruz es un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Es un antes y un después en nosotros. Nadie puede seguir su vida de forma indiferente después de haberse cruzado con la cruz de Jesucristo. La cruz es el antes y después del hombre. O es la locura o la fe, o es la muerte o la vida. Pero sea como sea, nadie sigue indiferente su camino después de que la cruz de Cristo se levanta en su vida. Y ahí vemos el amor de Dios. Y déjenme decirles algo. Vemos su amor, vemos su perdón, vemos su gracia. Pero hay algo que es impactante, y lo vamos a leer enseguida, que Dios mismo tomó acción, fue parte de lo que pasó ahí en esa cruz. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 17 al 19. ¿Cuántas historias no habrá para compartir de cómo Dios tiene cuidado de nosotros? Es increíble la forma en que Dios cuida de nosotros, y lo hace por amor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 17 y 19 dice así. Dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Esto es palabra de Dios. Los capítulos 5 y 6 de la segunda carta a los Corintios abordan este tema. Pablo habla del tema de la reconciliación, y Pablo hace un llamado o hace una demanda a que en Cristo ahora nuestra vida tiene que ser diferente, tiene que ser una verdadera novedad de vida. Y ese es el tema principal de estos capítulos de la segunda carta a los Corintios. No me quiero enfocar tanto en esa parte de lo que es la nueva criatura, eso lo podremos ver después. No me voy a enfocar tanto en el por qué, sino más bien en el cómo. ¿Por qué Dios busca la reconciliación con el hombre? Bueno, en primer lugar, y muy importante, y principalmente por el pecado del hombre. Lo voy a decir porque no podemos escapar a este comentario. Pero hay una idea que ha permeado en algún sector de la iglesia, no sé si de manera ingenua o de manera que se desconozca la escritura, o quizás en ese afán también de
de querer creer que Dios es tan bueno que no necesitas a Cristo para llegar a Él. Y sí, Dios es muy bueno, pero la Biblia es muy clara en cuanto a que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Por esa razón, el por qué es porque en el hombre hay pecado, ¿sí? Y la reconciliación que hace Dios a través de Cristo parte del hecho de que Dios en Cristo no nos toma en cuenta nuestros pecados. El pecado implica no creer en Dios, así como también es pecado desplazar a Dios del lugar que le corresponde, así como también es pecado desobedecer a Dios, desobedecer a su palabra, desobedecer a sus mandamientos, ser rebeldes a la palabra de Dios. ¿Y qué trae como resultado todo esto? Que una vida sin Cristo es una vida de cabeza. Una vida donde Cristo no gobierna, donde Cristo no reina, es una vida que va a estar de cabeza. Todo estará desacomodado en esa vida. No hay orden, no hay paz, no hay bendición en esa vida. Sin embargo, cuando Cristo llega al corazón del hombre, entonces todo comienza a cambiar. ¿Cuántos de ustedes, si hacemos un poquito de ejercicio de memoria, pero cuántos recordarán ese momento cuando recibiste a Cristo en tu corazón y empezó a cambiar tu vida? Empezó a tomar forma. Algo empezó a ocurrir en tu vida. El desorden que traíamos, el caos que había en nuestras vidas, de pronto comenzó a cambiar. Dios comenzó a poner orden. Dios comenzó a trabajar en nosotros. Conocimos la paz de Dios. Empezamos a conocer de su amor, de su perdón. Comenzamos a crecer en su conocimiento porque Dios comenzó a acomodar las cosas en nosotros. Y ese es podemos decir que ese es el gran problema de la humanidad hoy en día. Que el mundo, la gente sin Dios vive una vida de problemas. Un hogar, un matrimonio, una comunidad, un individuo que no tenga a Dios en su corazón, que no sea Cristo quien gobierne, siempre estará viviendo una vida de problemas, una vida de tribulaciones y de angustias. En Cristo las cosas comienzan a tomar forma, empezando por algo llamado salvación o condenación. Y es por eso que Dios sabe que porque hay algo llamado eternidad, Dios sabe que entonces es urgente que el hombre se reconcilie con Él. Sin embargo, hermanos, todo esto que Dios hizo tuvo un costo muy alto, un costo altísimo. La reconciliación, el acto de la reconciliación de Dios en Cristo incluyó la decisión de que uno tomara nuestro lugar y que ese uno muriera por nosotros. Dice Pablo en el pasaje que leímos: en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Ya vimos brevemente el porqué, aunque desde luego hay más trasfondo que ver, pero me quiero enfocar en el cómo. A mí me llama la atención esta frase: en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Vamos a partir de algo. Ese acto de reconciliar tuvo el costo de la muerte de Jesús.
Y Dios estuvo presente en ese acto. Y entonces quiero que pienses esto. Platicaba con el doctor, con el cirujano que operó a Lupita la semana pasada, y comentando algunas cosas de los trabajos, de lo que yo hago y él hace. Yo le decía que hoy uno de los principales trabajos más importantes que tenemos que hacer como pastores o una pastoral es darle a la gente que sufre, que está lastimada, darle una palabra de esperanza. ¿Cómo tiendes ese puente con el que está dolido? ¿Cómo decirle al que sufre? ¿Cómo decirle al que ha perdido a un ser amado? ¿Cómo decirle al que está enfrentando una enfermedad severa? ¿Qué decirle para que él tenga paz? Y platicábamos de esto, y creo que no es una exageración decir que hoy el mundo está en luto. Todo el mundo está hoy en luto. Hay muchas cosas que están lastimando a quienes viven en este mundo. Y el reto, el desafío como iglesia es ¿qué decirles? ¿Cómo decirles que hay un Dios que sabe y conoce lo que están pasando? Fíjense bien en esto. Si Dios, dice Pablo, si Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, quiere decir que Dios estaba ahí en la cruz. Quiere decir que Dios no estuvo ausente de ese hecho. Quiere decir que hay alguien que conoce lo que es el dolor, lo que es la angustia y lo que es la tristeza que representa la muerte y todo lo que ésta trae consigo. Y ese es Dios. Nadie mejor que Él, hermanos. Nadie mejor que Dios, quien experimentó el sufrimiento físico, mental y espiritual, que representó el hecho de que como padre Él vio morir a su propio hijo, sabe y conoce lo que es ese dolor. Tenemos un Dios, adoramos a un Dios que conoce perfectamente lo que es ese dolor, que conoce lo que es la tristeza, porque Él estuvo ahí. Él dio a su hijo. El Salmo 22, que es un salmo llamado mesiánico, habla sobre esto. Y este salmo apunta a lo que estaba pasando ahí en la cruz en aquel día. Y dice el Salmo 22: muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me han cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar con todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Es un salmo dramático. Es un salmo en donde vemos que es el Mesías quien está hablando y quien está padeciendo todo esto. Isaías, ahora desde otra perspectiva, dice lo siguiente:
Dice, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Y luego tenemos la otra visión, el otro ángulo de ese hecho dramático, el de los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas, entre muchas cosas más, dicen lo siguiente acerca de los padecimientos de nuestro Señor. Fue golpeado en el rostro, fueron lanzados escupitajos en su rostro, fue abofeteado, fue desnudado por los soldados romanos, fue humillado una vez más y le fue puesta una corona de espinas sobre su cabeza. Caminó hacia el lugar llamado de la Calavera, el monte donde iba a ser crucificado. Cargó una cruz y ahí fue clavado de las manos y de los pies. Y ahí colgando de esa cruz, la gente se seguía burlando de él, blasfemaban delante de él. Murió y aún después de muerto, el costado de su cuerpo fue traspasado para finalmente, como dice Isaías, asignarle un sepulcro con los malvados. Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, Pablo le escribe lo siguiente a Timoteo y dice: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Otro hombre, Charles Hawkes, en un libro llamado La agonía y la gloria de la cruz, dice lo siguiente: la cruz es el más grande misterio de Dios. Un niño de corta edad puede beber de ella. Los mayores pueden meditar en ella durante toda una vida, pero aún así, los hombres no conocen ni una pizca de ella. La cruz es inexplicable. Sin embargo, podemos captar lo trascendental de la verdad eterna que hay en ella. Y es que, hermanos, hay un misterio. Es un misterio como es el misterio de la encarnación de Dios en Jesucristo. Lo es también en nuestra redención. Y lo es, fíjense bien, y lo es porque es difícil concebir con nuestra mente limitada y finita cómo Dios, el único, el verdadero, el creador de todo el universo, el autor de la vida, que vive y que reina y que al poder de su palabra las cosas suceden. ¿Cómo podemos pensar, cómo podemos imaginar que ese Dios, que también es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de paciencia y lleno de gracia, que siendo eso y muchas cosas más, cómo podemos concebir que siendo lo que es, se hiciera uno como nosotros? ¿Por qué Dios, siendo lo que es, tuvo que ser y hacer así las cosas, naciendo en semejanza de hombre, viviendo en este mundo,
y caminando en la persona de Jesús, para luego ir a la cruz y morir ahí por amor a ti y por amor al mundo. No lo podemos entender. Quiero concluir con lo siguiente, y fíjate bien, cuando dice Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo, quiero que pienses en esto un momento. Dios no delegó en alguien más esa tarea. Dios no le encargó la supervisión de ese acto redentor a un ángel o a alguien. Quiero que entiendas esto. Dios no estuvo allá en su oficina celestial, rodeado de su corte celestial, estando al pendiente de lo que pasaba en la cruz y diciendo o pensando cómo van las cosas. Ya sigue esto, sigue el otro. No, quiero que entiendas esto y no te distraigas. Dios estuvo ahí en la cruz, en ese misterio que representó la encarnación de Dios en Jesucristo. Dios mismo, siendo lo que era, estuvo ahí. Por eso, hermanos, y quiero dirigirme esta tarde a todos los que están pasando una situación difícil en su vida, cualquiera que ésta sea, y bajo cualquier circunstancia que ésta sea. Quiero decirte esto: cuando Pablo menciona que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, significa que Dios tomó parte activa en ese sacrificio de la cruz. Significa que Dios también, con todos los padecimientos de nuestro Señor, experimentó dolor, experimentó el quebranto y experimentó la tristeza que el sacrificio de Jesús estaba llevándose a cabo. Por eso es maravillosamente increíble, y ojalá lo pienses, ojalá realmente lo puedas valorar. Es increíble que Dios nunca está ausente de tu sufrimiento, nunca está ausente de tus tribulaciones. Si hay alguien que conoce el dolor, si hay alguien que conoce de tristezas, si hay alguien que conoce de humillaciones, si hay alguien que conoce de burlas, ese es Dios, porque Él estuvo ahí en la cruz con su Hijo padeciendo juntamente. Dios nunca está ausente de nuestro dolor. Dios nunca está ausente de tu soledad. Dios nunca está ausente cuando la sorpresa de la muerte toca tu vida. Dios nunca está ausente de todo lo malo que nos pueda suceder, porque todo eso Él ya lo experimentó, ya lo vivió en la persona de Jesús. Y hay mucha gente hoy en día que padece soledad o que cree que está sola. El mundo se ha encargado de clavar, y en especial en nuestros jóvenes, y creo que en especial en esta generación más que nada, el mundo se ha encargado de clavar estándares, prototipos de cómo debes de ser. El mundo se está encargando de que si no cumples con esos prototipos, entonces eres despreciado, eres desechado. La gente se burla de ti. Y hay mucha gente que está padeciendo eso. Yo les quiero decir a quienes así se han sentido que hay uno
que ya fue menospreciado, que hay uno que se burlaron de él, que hay uno que estando en la cruz la gente lo veía y se reía y se burlaban y blasfemaban en contra de él, que hay uno que ya sabe lo que es sentirse solo. Cuando Jesús exclamó aquello de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podemos entrar en ese debate teológico de siglos y de discusiones de que si realmente quiso decir eso, de que realmente estaba citando un salmo, de que no se sentía solo. Lo único que queda claro, hermanos, es que Jesús estaba y se sentía solo en ese momento. Y si tú eres alguien que se siente solo, acuérdate que ya hay uno que pasó por esa soledad. Tenemos un Dios que no es indiferente al dolor. Tenemos un Dios que sabe y conoce y ha experimentado en carne propia todo lo malo que nos puede pasar. En ese increíble acto de reconciliar al mundo consigo mismo, Dios también incluyó que tengas paz, paz de la mente, paz del espíritu, paz del alma. Una paz que por las noches te deje descansar y que en el día su paz te dé confianza y seguridad. En ese acto de la cruz, en ese acto de reconciliación, Dios también nos dio sanidad, sanidad del cuerpo y sanidad del espíritu. Y desde luego lo principal y más importante, Dios en esta reconciliación nos dio salvación y vida eterna. El acto más grande de amor que un ser humano puede experimentar, y esto va para los jóvenes o para todo mundo en general, el acto más grande que un ser humano puede experimentar no es el del chico o la chica que te atrae o que le atraes. No es que recibas el regalo más caro o preciado que puedas imaginar. El acto más grande de amor que un ser humano puede experimentar no es que te regalen el coche del año, no es que te vayas de vacaciones a la playa soñada, no es que tengas el mejor trabajo. El acto más grande de amor que un ser humano puede experimentar es el de Dios dándose en sacrificio por ti y por el mundo. Jamás vas a experimentar un amor tan grande y tan pleno como aquel que murió por ti por amor. Y si el mundo te ha fallado, si el mundo te ha lastimado, si se han burlado de ti, si eres alguien que en la escuela o en el trabajo se han burlado de ti y te han puesto apodos y te han dicho lo que aparentemente eres o no creen en ti, si el mundo te ha decepcionado o si la enfermedad ha tocado a tu puerta y la muerte la ha acompañado y has llorado, recuerda que hay uno que entiende y conoce ese dolor, porque ese uno ya lo experimentó, y lo mismo que tú estás experimentando es lo mismo que él experimentó ahí en su Hijo Jesucristo. Y lo más hermoso es que muchas veces, hermanos, sin que lo veas o incluso sin que lo sepas, ese Dios nunca ha estado ausente de tu vida. Jamás, jamás Dios está ausente de tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque ese Dios, aunque no lo veas, aunque a veces no lo percibas,
o aunque a veces creas que no está ahí, ese Dios ha caminado a tu lado. Y creo que en más de uno de nosotros o de ustedes ha habido ocasiones en que ese Dios te ha tenido que levantar y te ha tenido que cargar y seguir adelante caminando. Sin que lo sientas, te ha llevado en sus brazos cuando crees que no puedes más. Dios nunca estará ausente de nuestras vidas. ¿Y saben por qué? Porque nadie nos ama como Él. Nadie te ama como Dios. Ponte de pie y escucha este canto. Y este canto es como si he pensado en este canto, y creo que es un canto que Dios te dice a ti. Nadie te ama como Dios, hermano. Él te ama, Él te ama, y Él te amará por siempre y para siempre. Y tal vez te han fallado, te han lastimado, te han herido, pero hay uno que le importas, hay uno que te ama, hay uno que dio su vida por ti en la cruz del Calvario y padeció todo lo más triste que te puedas imaginar. Nadie te ama como Dios, nadie te ama como Dios, nadie te ama como Dios, iglesia.